Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a analizar el mercado de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer, como hicimos cuando estuvimos estudiando el mercado de bienes y servicios, es definir quién es la oferta y quién es la demanda. En este caso, la oferta de trabajo son los trabajadores, que son aquellas personas que están dispuestas a ofrecer su fuerza laboral, su fuerza de trabajo, a cambio, en este caso, de un salario, y la demanda de trabajo serán las empresas que demandan esos trabajadores para poder producir sus bienes y servicios. Cuidado que en el argot común o incluso en la prensa económica se suele hablar de manera errónea de estas dos partes del mercado. Se suele decir que la demanda de trabajo son los trabajadores y la oferta de trabajo son las empresas porque ofrecen puestos de trabajo. No es así. En el mercado de trabajo la oferta son los trabajadores, repito, porque ofertan su fuerza laboral, su trabajo, a cambio de un salario, y la demanda de trabajo son aquellas empresas que demandan a esos trabajadores para poder producir. Bien, dicho lo cual, en cuanto a la función de oferta de trabajo que definimos con la letra L, que viene de Labor, Super O, esta oferta depende en función del salario, de factores demográficos y también depende de factores estructurales como puede ser el tiempo libre o la cantidad de tiempo que queramos dedicar al ocio. La función de oferta de trabajo es una función creciente con pendiente positiva porque los trabajadores estarán dispuestos a trabajar más cuanto mayor sea el salario. De esta forma, cuando se producen movimientos, o sea, cuando se producen variaciones en el salario, lo que provocará serán movimientos sobre la curva de oferta de trabajo. De manera que, como hemos dicho anteriormente, si aumenta el salario, habrá mayor cantidad de personas dispuestas a trabajar más porque se gana más y por tanto se producirá un movimiento a lo largo de la curva de oferta de trabajo ascendente. Al aumentar el salario aumenta la cantidad de trabajadores, un movimiento hacia arriba sobre la curva de oferta. Lo contrario ocurrirá cuando disminuye el salario, que en este caso habrá menos cantidad de personas dispuestas a trabajar y por tanto lo que se producirá será un movimiento hacia abajo sobre la curva de oferta. Las variaciones en el resto de factores de los cuales depende la curva de oferta, como son los factores demográficos o la valoración del tiempo libre, pues provocarán en este caso desplazamientos de la curva de oferta de trabajo, suponiendo siempre que el salario permanece constante. De manera que si, por ejemplo, aumenta la natalidad, nacen más niños y niñas, aumenta la edad de jubilación, la población envejece a una edad superior o incluso se producen movimientos migratorios de personas en edad de trabajar, son factores demográficos que provocarán un aumento de la función de oferta, un aumento de la cantidad de personas dispuestas a trabajar al mismo salario y por tanto se producirá un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta y viceversa. También, en este caso, si las personas deciden o los trabajadores deciden dedicar más tiempo al ocio, al tiempo libre, esto es un factor estructural que provocará un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta de trabajo. ¿Por qué? Pues porque si se dedican más tiempo al ocio, al tiempo libre, a este factor estructural, pues obviamente se trabajará menos, hay menos cantidad de personas dispuestas a trabajar a ese mismo salario, a un salario constante y por tanto se produce un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta. En cuanto a la función de demanda, que se representa como L super D, esta depende del salario de los trabajadores, del precio de los bienes que producen y al cual pueden venderlos en el mercado. También depende del precio del resto de factores, por ejemplo, cuánto cuesta el factor capital, que suele ser el sustitutivo de la mano de obra, y por supuesto también dependerá de la productividad de los trabajadores. La función de demanda tiene pendiente negativa porque las empresas estarán dispuestas a contratar a más trabajadores cuando el salario es más bajo y cuando este salario sube, pues estarán dispuestas a contratar a menos trabajadores. Por eso se dice que tiene pendiente negativa o es decreciente. Cuando se producen movimientos, o sea, variaciones del salario, pues esto provocará movimientos sobre la curva de demanda, de manera que si disminuye el salario, como hemos visto anteriormente, aumentará la
demanda de trabajadores, porque las empresas estarán dispuestas a contratar más y por tanto se produce un movimiento hacia abajo de la curva de demanda, y viceversa. Cuando aumenta el salario, las empresas están dispuestas a contratar a menos trabajadores porque se encarece la mano de obra y por tanto disminuye la demanda de trabajadores y se produce un movimiento hacia arriba de la curva de demanda. Variaciones en el resto de factores de los cuales depende la función de demanda, en el precio del bien que ellos producen y comercializan, en el precio del resto de factores y en la productividad de los trabajadores, pues lo que van a provocar serán desplazamientos de la curva de demanda de trabajo, o bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha, siempre suponiendo que el salario permanecerá constante. De esta forma, si por ejemplo disminuye el precio del resto de factores, por ejemplo lo que cuesta con adquirir una máquina, pues las empresas estarán dispuestas a adquirir esa máquina porque es más barata y por tanto disminuirán la cantidad de personas que están dispuestas a contratar, disminuye la demanda de trabajo a ese mismo salario y eso producirá un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda. Y viceversa. Si por el contrario las empresas aumentan el precio al cual comercializan ese bien o servicio que producen, o si la productividad de los trabajadores aumenta, estos trabajadores son más eficientes, pues en ese caso las empresas estarán dispuestas a contratar más trabajadores, aumentará la demanda de trabajo a ese salario que permanece constante y por tanto esto provocará un desplazamiento hacia la derecha de la función de demanda y viceversa.